momento de hablar sobre los videojuegos, específicamente sobre un videojuego paraguayo que llega a las consolas de PlayStation. Para eso ya tenemos en piso a Fray Alonso, él es creador de Pombero, es el juego justamente que está llegando a esta consola. Fay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Fay, queremos conocer un poquito sobre este videojuego y cómo se da la llegada de Pombero a PlayStation. Bueno, Bombero de Lord of the Night es un juego que salió en el 2020 para PC. Está disponible todavía en las tiendas de Steam. Pero para esta versión de PlayStation se hizo un remake. Se trabajó en conjunto con Guaraní Studios. Se hizo una especie de alianza para elevar la calidad del juego, para los estándares de Sony. Y salió el día viernes. Ya está disponible ya para la compra de los que quieran probar el juego. Espectacular. ¿Cómo se da el poder formar parte de esta plataforma? Porque ya el juego Pombero se encuentra disponible hace tiempo. Sí, la verdad que dentro de este mundo de los videojuegos y el desarrollo somos pocos y más o menos nos conocemos todos, ¿verdad? Tenemos un grupo que se llama IGDA, donde estamos varias ya empresas del sector. Más o menos tenemos ya 4 o 5 empresas formadas. Y con Guaraní Studios siempre tuvimos un buen feeling, vamos a decirle. Ellos ya tienen el partner con Sony. Ellos ya fueron capaces de lanzar su primer juego. Entonces fue más o menos como una invitación de parte de ellos de lanzar el videojuego ya que estaba prácticamente terminado, había que pulir un poco más el juego para llegar al estándar de calidad y sacarlo en Sony, en la tienda Sony. ¿Y cómo fue el proceso? Porque justamente hablábamos antes de ingresar al aire. ¿Cómo fue el proceso de lograr eso? Porque es un poco burocrático, me comentabas. Sí, la verdad que no hay una forma directa de trabajar con Sony, se hace todo a través de intermediarios o publisher. Es la única forma de lanzar un juego, por más que lo tengas terminado, tenés que tener también el hardware, ¿verdad? Que es el Dev Kit de Sony que tiene la gente de Guaraní Studio, que es básicamente un play desbloqueado en donde uno puede hacer pruebas para ir viendo cómo va el juego y todo eso antes de lanzar a la tienda. ¿Qué implica para Paraguay y para la industria de los videojuegos este hito, este logro que ustedes están logrando? Es- Esto realmente es muy importante, no solamente para nosotros como estudio, ¿verdad? Eh, Básicamente hay una forma de cómo funciona este mercado, al menos a gran escala, que es la de justamente tener los estudios que desarrollan los videojuegos y por primera vez se da que un publisher pueda sacar un juego que no fue netamente desarrollado por ellos. Realmente así se mueve el mundo. Empresas grandes como Electronic Arts financian juegos de estudios más pequeños. Es la forma que ellos pueden sacar un juego tras otro durante meses. Es, es la forma realmente como se hacen las cosas dentro de la industria. Y es la primera vez que se da esto dentro de Paraguay, donde dos estudios se unen para lanzar un videojuego. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que encontraron a la hora de esa unión, de ese trabajo? De mi parte sí podría decirte que como la primera versión del juego hice solo, sí me costó un poquito ya trabajar en equipo. Prácticamente en la primera versión tenía todas las ideas en la cabeza. Ujú. Entonces para esta versión sí se tuvo que hacer todo lo que es el guión, tuve que pasar todo a texto lo que tenía en la cabeza para que las otras personas entiendan. Hubo cosas que no se incluyeron en el primer juego por una cuestión de tiempo también. Tenía un tiempo limitado para terminarlo. Entonces, con ayuda de este equipo, pudimos meter muchas cosas que en la primera versión no estuvo. Y también ceder un poquito del control creativo, ¿verdad? Escuchar la opinión de los demás, a ver, esto podría ir, esto no es necesario, o esto es irrelevante, vamos a estar mucho tiempo en esto y realmente no es importante, entonces podemos obviar. Hay cosas que se sacaron de esa primera versión, pero son muchas más cosas las que se incluyeron, como por ejemplo el modelado de los personajes desde cero, la voz en off del personaje. Tenemos también los enemigos que también ya tienen actores de doblaje que actúan en el juego. Son gente que tienen ya experiencia trabajando en videojuegos, que son gente de Estados Unidos. El juego está en inglés Ujú. por una cuestión de mercado, ¿verdad? Pero está todo doblado en español creo que ahora en chino y ruso también, y en inglés. Espectacular. Y hablabas de la primera versión. ¿Cuándo se dio el lanzamiento de la primera versión y qué caracterizó a esa primera versión? La primera versión salió el 20 de noviembre del 2020. Eh, Creo que fue más bien una prueba, ¿verdad?
porque si bien uno puede tener el conocimiento técnico de cómo crear un juego, está todo lo posterior. Una vez creado el juego, cómo mercadear, cómo vender, resolver cosas. Fue una buena primera experiencia. El primer juego prácticamente lanzamos sin haber probado bien. Por suerte tuvo mucho éxito. Hay muchísimo gameplay en YouTube de gente que probó el juego. Gracias a eso yo pude ver los errores que tenían y ir corrigiendo. La primera versión del juego se terminó en 7 meses y tomó unos 3 meses más ponerle, reparar esos errores con parches que fueron mejorando la versión de PC. Creo que eso fue lo más complicado en la primera experiencia, no haber probado bien el juego antes de sacar y también lo posterior, la parte de la publicación y todo eso, inclusive también tuve ayuda de Ismael Pozo, que es director de Guaraní Studios, cuando ellos ya habían lanzado su juego en Steam. Entonces, gracias a ello también pude tener una mano de ese lado, ¿verdad? La parte de la publicación del juego. ¿Cómo fue la respuesta después del lanzamiento de esta primera versión? Ya nos hablabas un poquito de que sirvió para poder corregir ciertas cosas, pero ¿cómo fue la respuesta del público, principalmente el público paraguayo, al encontrarse con un videojuego nacional? La verdad que sí tuvimos mucho apoyo. La primera vez se hizo muy viral en las redes sociales. Hubo muchas compartidas las publicaciones que hicimos. Eh, eh, Creo que fueron unos primeros 3 meses que fueron un poco agobiantes, ¿verdad? Mucha gente escribiendo, preguntando por el juego, tratando de resolver. Cuando eso, te vuelvo a recalcar, estaba yo solo. Yo manejaba el marketing, yo manejaba todo lo que era corregir los errores, ver que todo corra bien. Inclusive hicimos una versión de colección, ver que eso llegue a las personas que compraron. Eh, Fue muy complicado. Esta segunda vez sí, con lo que es TikTok y demás, se viralizó mucho más. Creo que hay un video que tiene como 200.000 reproducciones. Eso sin invertir un solo centavo en publicidad. Hubo mucho apoyo, mucha gente preguntando. De hecho que todavía no tenemos las métricas de cómo está funcionando en Play porque es muy temprano todavía. Así que no sabemos todavía cómo nos va en las ventas, ¿verdad? Espectacular. ¿Y qué caracteriza ahora a esta nueva versión? ¿Qué podemos encontrar en el juego ahora de diferente a la primera versión? Si bien la historia estaba presente en la primera versión, yo creo que una mejor comprensión de la historia. Como te dije, se agregaron ya audios, narrativas, el personaje habla y como que va analizando las cosas que van pasando en el juego y es lo que te va orientando a las cosas que tienes que hacer. Eh, si bien es un juego de terror, no hay tanto vértigo, es más bien analítico. Es un juego de terror psicológico, tienes que resolver cosas para ir pasando el juego. Hay partes donde sí tienes que correr y esconderte, ¿verdad? Entonces, es una mejor comprensión de la historia. Los personajes enriquecen mucho el juego. Se entiende mucho mejor ahora. Inclusive, hay gameplay donde la gente terminó la primera versión del juego sin comprender muy bien lo que estaba pasando. En esta versión está más que claro. O sea, la historia sigue presente, no cambió mucho eso, pero sí se entiende mejor. Como creador de este juego, ¿cuál fue tu objetivo a la hora de lanzarte a crear Bombero? Em, Creo que lo más importante es tener un producto terminado. Realmente entender cómo funciona todo lo que es el mundo de desarrollar juegos. No solamente está la parte técnica, como te dije, también está la parte de publicar tu juego y la parte de promocionar. También absorber bien los comentarios, tanto positivos como negativos. Cuesta un poco cuando te critican algo que vos de repente tardaste mucho en hacer, hiciste como se pudo de repente. Eh, Creo que madurar esa parte es lo mejor, vamos a decirle. Y el objetivo principal fue realmente entender todo cómo funciona la industria por detrás. De hecho que tenemos ya proyectos nuevos en camino y que lo que hizo fue esta primera versión del juego enriquecer esa experiencia. Ahora vamos a alejarnos un poquito ya de las historias de acá, vamos a hacer un poquito de historias un poquito más universales y ya con más experiencia, entendiendo más bien lo que buscan los jugadores también en el sector de juegos que estamos haciendo. ¿Cómo fue el trabajar con historias de acá? Porque para el mercado nacional de repente ya es comprensible, uno escucha Bombero y ya relaciona a los mitos. Ahora, ¿cómo fue trabajar de repente como para hacer el juego de manera internacional, para que sea comprensible en otros países? Em, bueno, a mí, por ejemplo, siempre me gustó el cine y la verdad que yo tenía conseguido con Bombero para hacer un corto o una especie de película, ¿verdad? Y siempre traté de tener un lenguaje universal. De hecho, hay muchos giros dentro
del juego, yo creo que a la gente le va a gustar la historia. No es una historia plana ni simple, realmente se complica mucho. Hay mucho de historia y leyenda, no solamente de lo que es el mito del bombero, sino también lo que pasó en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hubo una migración de militares de Alemania, refugiados en Argentina, Paraguay, Brasil. Y el juego roza un poco con eso, jugando un poco con que hubiese pasado así, esto hubiese pasado ahora, si se hubiesen cruzado estas historias. Entonces es una historia yo creo que bastante rica, no es algo simple ni plano, no es simplemente que vos entras y te persigue el bombero y en eso se basa el juego. Realmente hay algo detrás, interesante. No quiero spoilear mucho, así que tienen que probar el juego lo que tengan interés, ¿verdad? Genial. Y como estamos en Protecno, queremos saber un poco sobre la tecnología implementada, cómo fue, cuáles fueron los desafíos, qué implicó el trabajar con este videojuego. Bueno, en cuanto a la tecnología, básicamente lo que usamos es hardware lo más potente que teníamos, ¿verdad? Que generalmente son máquinas o computadoras dedicadas a videojuegos, entre comillas, la que denominadas gamer. Y en cuanto a software, realmente usamos lo que es software gratuito. Unreal es un software gratuito, que es el software que se usa para desarrollar videojuegos. Tiene un techo de venta de $1.000.000. Si vos vendés hasta $999.000, no tenés por qué pagarle nada a ellos. Pasando ese nivel de ventas, hay que darle un 12% de la ganancia, que no es prácticamente nada. Lo que sí se hizo fue una inversión de assets del marketplace. Unreal tiene como una tienda donde te facilita, por ejemplo, elementos como sillas, árboles, paredes, texturas. Son cosas que vos tenés que ir comprando para enriquecer tu juego, para no hacerlas de cero. Y en cuanto al modelado, por ejemplo, se usó Blender, que es un software 3D también, donde se puede animar y modelar personajes, y también es gratuito. Y lo que es el sonido también se usó software gratuito como Reaper. De hecho, gran parte del juego y la musicalización del juego hicimos nosotros. Prácticamente todo lo que sea sonido SFX, ¿verdad? Efectos de sonido del juego también hicimos nosotros. Pero hay páginas, por ejemplo, que te permiten utilizar cosas que son básicas, por ejemplo, sonidos de pisada y demás, que están gratis, como Freesound, es gratis. No tiene copyright, puedes utilizar en tus juegos para ir probando, también en películas y demás. Entonces, todo lo que conllevó a hacer en cuanto a gasto de software, todo fue software libre. Prácticamente no hubo nada de software pago, salvo los assets del marketplace. Espectacular, entonces bastante la implementación de tecnología. Y teniendo en cuenta lo que se viene, ¿cuáles son los próximos proyectos que tenés como creador de videojuegos? Ahora mismo estamos trabajando en conjunto con Guaraní Studios en un proyecto que es de ellos, realmente, del cual no puedo hablar mucho todavía. Seguramente cuando te toque invitarla a ellos van a poder decirte algo más. Este proyecto creo que va a durar lo que ya dura este año. Y después de eso seguramente vamos a ver ya llevar lo que es de Insight como estudio otros proyectos adelante, ¿verdad? Ahora mismo estamos con esos compromisos también en estos tiempos, un poquito antes de desarrollar lo que fue Bombero para PlayStation, estuvimos trabajando para gente de México. Yo tengo un canal de YouTube, ¿verdad? Donde yo enseño cómo crear juegos. Gracias a eso me contactaron gente de afuera, hice trabajo para gente de Cuba, Bolivia, y lo último fue un trabajo para México, que también terminamos unos proyectos, también hay proyectos con ellos. O sea, no solamente lo que es proyecto propio, también tenemos proyectos de terceros, y no solamente lo que es videojuegos. Unreal te permite también crear películas, entornos VR, que es lo que hicimos con... hay un proyecto interesante en México que hicimos, fue recrear un lugar que existe en la vida real como un proyecto VR. O sea, vos te puedes poner los óculos y podés estar virtualmente en ese lugar y conocer. Es un lugar turístico, el cual todavía no se lanzó, así que en su momento también vamos a estar hablando de eso. Vamos a tenerte entonces más seguido seguramente acá en Protecno. Sí, seguramente te voy a estar ya comentando o enviándote más detalles de esos proyectos. Para poder finalizar, queremos saber, para que los televidentes que quieren conocer un poco más sobre este juego, jugarlo, ¿cómo tienen que hacer?
Para los que tienen la posibilidad de comprar directamente ya en la tienda PlayStation, y la versión para PC que salió en el 2020 va a ser actualizada próximamente. Estamos esperando ver cómo va corriendo este juego, la versión de Play, y después si vamos a actualizar. Y seguramente en otras consolas también estamos negociando. Para la gente que no tiene la posibilidad de comprar directamente en la tienda, puede comunicarse con nosotros en las redes sociales de Warner Studio o Inside Studios, y también en nuestro sitio web, ¿verdad? insidestudio.com.pi y warnerstudio.com.pi. Espectacular, Fay. Muchísimas gracias por tu visita a Protecno y éxitos en este lanzamiento. Vamos a ir siguiendo seguramente cómo se viene desarrollando esto. Otra vez te agradezco mucho la invitación y sí, seguramente vamos a ir ya mostrando más cositas un poquito más adelante. Yo creo que a finales de este año vamos a tener más sorpresas. Espectacular. Así teníamos a Fay Alonso, él es el creador de Pombero, un juego paraguayo que llega a la consola de PlayStation.